La verdadera universidad es una colección de libros, frase de mediados del siglo XIX perteneciente a Thomas Carlyle, quien es un pensador, un historiador británico y que describía la época. Si tenemos que trasladar este pensamiento a hoy, indudablemente hay muchos cambios porque el mundo ha cambiado muchísimo. Bueno, sabés que es muy interesante escuchar a nuestro próximo entrevistado en este sentido, que nos puede hablar de la universidad actual y la universidad que se viene, y además sobre un campo que es una de las espinas más importantes de esta historia, que está relacionado con la investigación. Un hombre que incluso se graduó en la Universidad del Salvador y hoy ejerce su profesión en el Hospital San Luis, en París. Bueno, vamos a compartir entonces este diálogo que tuvimos, aprovechando su presencia aquí en Buenos Aires, con el doctor Edgardo Carosella. Bienvenido al programa y le preguntaba un poco por sus nacionalidades, porque te diga, ¿usted nació en la Argentina? Yo nací en Buenos Aires, Buenos Aires, soy francés y hace ya 35 años que estoy en Francia y que vivo en París. Y encima es mucho más complicado porque mi esposa es inglesa, no que en casa es terrible para hablar. Las Naciones Unidas tienen su casa. Sí, no nos hablamos directamente, así es simple. Bueno, digo, usted hace un trabajo de investigación y aparte también tiene un área muy importante a su cargo en el Hospital San Luis de París, ¿no es cierto? Que es un área que se dedica a ¿qué especialidad? Es la hematoinmunología. Yo siempre hice la inmunología, dado que mis estudios lo hice en la Universidad de El Salvador, y al mismo tiempo trabajé en la Academia Nacional de Medicina con el profesor Alfredo Pawlowski y Alois Bachmann. Luego continué en París, donde hoy estoy, en el Hospital San Luis, con el profesor Jean Bernard, que fue el padre de la hematología prácticamente, francesa, y Jean Dosé, que fue el premio Nobel, y a quien yo lo sucedí en su servicio y en el Centro de Polimorfismo Humano que presido actualmente. Ahora, doctor Carosella, hablábamos de la investigación y creo que es el eje fundamental, ¿no? Digo, la posibilidad de que se pueda investigar, que haya un apoyo hacia la investigación. ¿En Francia existe ese apoyo? Sí, hay un apoyo, a pesar de que tenemos ciertas dificultades económicas, porque la investigación es más costosa, ¿no? Que es más difícil de financiar los proyectos, pero tenemos un apoyo. Tenemos un apoyo porque es muy simple. La investigación de un lado es el futuro del país, pero también del otro lado es su patrimonio, es el patrimonio nacional. Es decir, que un país que no tiene investigador va a estar siempre dependiente de la investigación de otros países, que es como si no tuviera ningún patrimonio. La investigación no es simplemente por el saber, que es ya muy importante, es también poder dar lugar a nuevas moléculas que van a ser utilizadas en terapia y que van a producir un medicamento que a su vez ese medicamento explotado por la industria farmacéutica, las startups u otro, va a subvencionar por su royalty la investigación. Es decir que... Es todo un círculo. Es todo un círculo que hay que fomentarlo en un momento dado. La dificultad en general viene de la valorización de la investigación. Claro, a veces se habla de un gasto en vez de una inversión. Exactamente, cuando se habla de un gasto es porque no se sabe cómo hay que valorizar. Claro. Eso es un diálogo que yo lo he entendido muchas veces, ¿no es cierto? Y están los países que hablan de productividad cuando se habla de valorización y los países que hablan de gastos. Cuando se habla de productividad, curiosamente, son todos los países anglosajones que saben perfectamente cómo valorizar un descubrimiento. Cuando uno se encuentra en una universidad americana, una universidad inglesa, mismo alemana, todo está patentado. Los investigadores publican, pero antes de publicar una idea original, la célula o el departamento de valorización va a ver al investigador para que sea patentado y protegido. Creo que eso es la base y es el futuro de una investigación.
dado de que prácticamente el costo actual de la investigación dificulta o pone en dificultad todos los países, todos los estados, para poder, a través de la ayuda nacional, solamente vivir. Ahora, estaba pensando, ¿no, doctor Carosella? Una universidad, que es la fuente del saber, del conocimiento y todo lo demás, también tiene que ser la que tutele, la que vaya protegiendo y haciendo que la investigación pueda estar, ¿no? Exactamente. Es un valor fundamental. Es un motor. Es el motor, La claro. universidad es el motor. Es decir, que la investigación no puede o no tiene que estar separada de la universidad. ¿Por qué? Porque la enseñanza tiene que ser en una universidad siempre de primer nivel. Claro. Y para que sea de primer nivel, tiene que tener un diálogo constante con la investigación. No puede venir atrás leyendo lo que otros publicaron. Claro. Tiene que ser un diálogo constante, y yo diría que la universidad es una bocacalle entre la enseñanza y la investigación. Una universidad, por definición, es un espacio de libertad. Claro. De libertad de pensamiento, de libertad de acción, que tiene que estar abierta y al servicio de la comunidad. No tiene que estar rodeada de una fortaleza o hablando un idioma que solamente se habla en la universidad, como era el caso de la Universidad de París, que se hablaba latín, por eso que se llama el barrio latino. Exacto. Entonces, la universidad tiene que estar abierta a la sociedad, y tiene que estar en constante relación con la industria, porque si la universidad tiene un buen nivel, la industria se va a interesar a ella. Bueno, doctor Carosella, ha sido un placer tener el programa, le agradezco muchísimo, y es interesante porque justo en el programa hoy estamos hablando de las universidades y cómo deben ser en el futuro, así que usted nos dio una visión de cómo es y cómo debe ser una universidad y una aplicación práctica con el descubrimiento también. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Y ante la pregunta ¿cuáles son las universidades más importantes, más prestigiosas del mundo?, hay una respuesta que la da la cantidad de encuestas que se realizan y consultas en los medios especializados, y que dan como ganadoras siempre a las universidades de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Pero en ese listado hay una curiosidad. Vos sabés que se fusionan universidades que tienen 8 siglos de historia y que son las más importantes de Europa, con otras de más reciente fundación, especialmente en el campo de la tecnología. En la edición 2010, vuelve a ocupar el primer puesto la Universidad de Harvard por 7º año consecutivo. Otras universidades norteamericanas en los primeros lugares son los institutos de tecnología de California y Massachusetts, y las universidades de Stanford y de Princeton, y las británicas Cambridge, Oxford y la Imperial College de Londres. Son muchas las cartas de presentación que tienen las universidades en el mundo, pero un indicativo interesante es la cantidad de premios Nobel que han pasado por sus aulas. Sí, mira, si querés compartimos juntos algunos datos. Bueno. 73 galardonados con el Nobel estudiaron, a saber, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, 31 en California y 43 en la Universidad de Harvard. Bueno, lo que me parece interesante, Adrián, es hacer un repaso por las universidades más prestigiosas y las que en algún momento también tuvieron trascendencia y bueno, tienen su importancia y han dejado su huella en la educación del mundo. La Universidad de Oxford es la institución más antigua de enseñanza superior entre las de habla inglesa y la tercera más antigua del mundo entre las aún vigentes. Allí se formaron 26 primeros ministros británicos. Su prestigio compite con el de la Universidad de Cambridge, fundada en el siglo XIII, y por cuyas aulas pasaron personalidades como Charles Darwin, Isaac Newton y el economista John Keynes. La Universidad de París se estableció a mediados del siglo XII, organizada en torno de diversas escuelas unidas a la Catedral de Notre Dame. Entre los primeros eruditos que estudiaron en la universidad se encuentra el teólogo Santo Tomás de Aquino. Hoy debe hablarse de universidades de París por tratarse de 13 unidades autónomas.
La Universidad de Bolonia es otra de las más antiguas del mundo. Su actual Facultad de Derecho existía ya en el siglo XI. La Universidad de Salamanca marcó durante los siglos XVI y XVII el rumbo para el establecimiento de instituciones tanto en España como en América. La Universidad Islámica Al-Azhar fue fundada en la ciudad egipcia de El Cairo en el 970. Es la institución académica religiosa más antigua del mundo y autoridad central para el Islam. En Norteamérica, el Harvard College fue fundado por los calvinistas. Fue el antecedente de la Universidad de Harvard en Massachusetts, la más antigua de los Estados Unidos. A la tradición calvinista también se debe el Yale College, luego Universidad de Yale. La primera universidad americana se fundó en Santo Domingo en 1538, luego fueron erigidas las de Lima y la de México en 1551. La institución de enseñanza superior más antigua de la Argentina es la Universidad Nacional de Córdoba, fundada como nuevo colegio máximo por la Compañía de Jesús en 1613. La Universidad de Buenos Aires fue fundada poco más de 2 siglos más tarde, en 1821.